Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con un Rivalet Medicine God, que la disfruten. Capítulo 146. Movimientos de alimentación. Yuan miró a Su Yi-san arrodillado en el suelo con mocos goteando de su nariz y dijo con una sonrisa. Tampoco dije que te estaba matando, joven maestro Su. Mira lo asustado que estás. Su Yi-san ya era como un pájaro sorprendido por el sonido de una cuerda de arco en este momento. Su cerebro ya no estaba a cargo. Al enterarse de que Yuan tenía la intención de dejarlo ir, se alegró espontáneamente y dijo, ¿eres de verdad? ¿Entonces puedo irme? Por supuesto que no puedes ir. Todos mis secretos ya han sido vistos por ti. Si tuviera que irse y extenderse fuera de que poseo un artefacto espiritual espacial, ¿no moriría sin un lugar de entierro? Su Yi-san estaba tan aterrorizado que sus piernas se debilitaron. El significado de Yuan era matarlo con seguridad. No te preocupes, puedo hacer un juramento de caos celestial para no difundir absolutamente las cosas que vi hoy. Su Yi-san luego levantó la mano y parecía que realmente estaba a punto de hacer un juramento de caos celestial. Yuan agitó su mano y dijo, eso no es necesario, Su Yi-san. Te daré una oportunidad. Una oportunidad de pelear uno contra uno. Después de que me mates, puedes abandonar este lugar. Su Yi-san se sorprendió y rápidamente volvió a sus lamentos y dijo, y yo un Master Yi, gran héroe realmente sé que estaba equivocado. No debería haberme opuesto a ti. No debería haber traído gente al bosque infinito para que te matara. Yuan tampoco esperaba que Su Yi-san estuviera tan desarreglado. Ese comportamiento normalmente altivo se había ido. En este momento, él era como una persona despreciable sin ningún sentido de vergüenza. A veces, la gente era así. Sin llegar a la coyuntura final de vida y muerte, uno nunca podría ver a través del verdadero carácter de una persona. Las personas que normalmente parecían incomparablemente altas se volverían descaradamente serviles cuando se enfrentaran a la muerte, mientras que aquellos que generalmente parecían vivir una vida licenciosa y tenían una conducta inadecuada permanecerían incomparablemente imperturbables frente a la muerte. Hubo numerosas maneras de vivir. Estaba muy claro que Su Yi-san pertenecía a la primera. Si Yuan hizo el ataque de los simios de piedra de brazo largo, Su Yi-san aún podría dar una lucha desesperada. Pero Yuan lo rodeó y aún no lo mató. Además, con la horrible forma de morir de los hermanos Chan como precedente, la mente de Su Yi-san se derrumbó por completo. Yuan de repente hizo una mueca y dijo solemnemente, no tengo tiempo para bromear contigo. Si no quieres esta oportunidad, puedo matarte ahora mismo. El actual Su Yi-san era claramente alguien que cedió a la fuerza pero rechazó un enfoque suave. Con Yuan acurrucado, las palabras se hundieron en Su Yi-san. Pero. Su Yi-san tartamudeó. Pero no soy rival para ti, ¿verdad? Yuan dijo con una sonrisa. Su Yi-san bajó la cabeza. Claramente, él accedió tácitamente. Pero en ese momento, no se atrevió a decir estas palabras. Este pequeño señor pide pelear 1 a 1, significa 1 a 1 contigo. No necesitas dudar de esto. Sin embargo, el 1 a 1 que mencioné no es ahora. También hay condiciones para darle esta oportunidad. Al escuchar a Yuan decir eso, los ojos de Su Yi-san se iluminaron cuando sintió que había agarrado su última gota para salvar vidas. ¿Qué condiciones? Mientras pueda hacerlo, cumpliré. Bueno, siento que mi cultivo está casi consolidado. Después de que mi reino de cultivación se consolide, puedo abrirme paso hasta el reino de condensación espiritual. En ese momento, tendremos un deathmatch. Pero antes de eso, para ayudarme a consolidar mi reino de cultivo, tendré que molestarte para que me alimentes, dijo Yuan. ¿Reino de condensación de espíritu espiritual? ¿Tan rápido? Su Yi-san estaba aturdido. Yuan acababa de llegar al pico del reino Ki de esencia de 9º nivel no hace mucho. ¿Iba a irrumpir en el reino de condensación espiritual ahora? ¿Quién de los artistas marciales al romper un reino importante no estaba lleno de temor como si estuvieran pisando hielo delgado? En aquel entonces, cuando Su Yi-san entró en el reino de condensación espiritual, se preparó para un medio año completo, hasta que estuvo muy seguro antes de atreverse a dar este paso. Y en ese momento, Su Yi-san ya estaba en el reino de condensación espiritual de medio paso. Obviamente, Yuan todavía era el pico del reino Ki de la esencia de 9º nivel ahora. ¿Podría ser que él quisiera irrumpir directamente en el reino de condensación espiritual? ¿No era esto demasiado exagerado? En el estado de Qin, irrumpir en el reino de condensación espiritual debe pasar por el proceso del reino de condensación espiritual de medio paso. Esto era algo que todos sabían.
Nunca nadie había sido lo suficientemente tonto como para ir directamente al reino de condensación espiritual. No es que fuera imposible avanzar directamente, sino porque la tasa de éxito de un avance directo era demasiado baja. Tan bajo que nadie se atrevió a intentar este paso. La tasa de éxito de romper directamente desde el reino Ki de esencia de 9º nivel al reino de condensación espiritual fue tan baja que fue insignificante. Con una tasa de éxito tan baja, ¿quién se atrevería a probarlo precipitadamente? Ye Yuan no había atravesado el reino Ki de esencia de 9º nivel por mucho tiempo. Ahora, él quería ir directamente al reino de condensación espiritual. ¿Era esto posible? No es asunto tuyo si es rápido o no. De cualquier manera, puedes olvidarte de escapar si no entro en el reino de condensación espiritual. Por lo tanto, será mejor que reces para que yo avance antes, dijo Ye Yuan con frialdad. Ve, pero si te gano, ¿qué pasa si vuelves a tus palabras entonces? Suyi-san tampoco era un tonto y preguntó por sus dudas. Eso tendrá que depender de mi estado de ánimo. No me importa de todos modos. Pero no puedes no tomar esta apuesta. Perder, eres un hombre muerto. Gana, puedes volver y seguir siendo el joven maestro de la familia Su. Esta es tu única oportunidad. Depende de usted si quiere o no, dijo Ye Yuan con indiferencia. No. Quiero esta oportunidad. Por supuesto que quiero esta oportunidad. Suyi-san dijo apresuradamente. Esta fue la única oportunidad de vida de Suyi-san. Sería un tonto si lo abandonara. Ye Yuan podría hacer que esas bestias demoníacas lo destruyan en este momento, pero solo tenía que encontrar problemas por sí mismo. ¿Cómo podría Suyi-san renunciar a esta oportunidad? Ye Yuan asintió y dijo. Como ese es el caso, debes recordar, solo puedes defenderte y no atacar. Sé completamente mi saco de arena humano. En ese momento, dejaré que Yuan Fei vea la batalla a un lado. Si tienes la más mínima intención de atacar, morirás horriblemente. Suyi-san ciertamente había pensado en dañar a Ye Yuan cuando este último estaba alimentando movimientos, pero ahora que Ye Yuan dijo eso, inmediatamente descartó esta idea. Tienes que estar bromeando. Una bestia demoníaca de nivel 3 observando la pelea a un lado, si revelaba incluso un rastro de intención asesina, la otra parte lo terminaría sin dudarlo. Si Ye Yuan era un reino de condensación espiritual ordinario de 9º nivel, entonces olvídalo. Sin embargo, era imposible para Suyi-san matar de un solo golpe con las habilidades prácticas de combate de Ye Yuan. Por lo tanto, mejor obedientemente se convirtió en su saco de arena humano. ¿Estás bromeando, Ye Yuan? Solo estás en el pico del reino Ki de esencia de 9º nivel, ni siquiera en el reino de condensación espiritual de medio paso. ¿Cómo vas a llegar al reino de condensación espiritual? Ah. Ya lo sabía. Debes estar jugando con Suyi-san. Nan Fengzhou se sorprendió gratamente de que descubriera algo. Sin embargo, Ye Yuan sacudió la cabeza y dijo. Irrumpir en el reino de condensación espiritual dentro de unos días es imprescindible. Tiene que suceder incluso si no puede. Si no me abro paso, ni siquiera puedo refinar la píldora Essence Yang, y Luer no se puede salvar. Por lo tanto, tengo que ir al reino de condensación espiritual por las buenas o por las malas. Pero ni siquiera eres un reino de condensación espiritual de medio paso. ¿Qué clase de basura es el reino de condensación espiritual de medio paso? El reino de esencia Ki a reino de condensación espiritual está destinado a hacerse de una sola vez. Ustedes que lo separan en el reino de condensación espiritual de medio paso y el reino de condensación espiritual en realidad están arruinando sus cimientos, haciendo que la fundación del reino de condensación espiritual sea inestable. Al mencionar el reino de condensación espiritual de medio paso, la cara de Ye Yuan se llenó de desprecio. Pero todos impactan el reino de condensación espiritual desde el reino de condensación espiritual de medio paso. ¿Podrían todos estar equivocados? Nan Fengzhou se negó a aceptar. Ye Yuan replicó con una pregunta después de escuchar que, ¿son todos los que dices más asombrosos que mi maestro cuando se suman? Mi maestro dijo que es bueno atravesar directamente. ¿Crees que me haría daño? Nan Fengzhou no tenía nada que refutar. Capítulo 147. Comenzando el avance. Retumbar. Una ola de la octava capa de Ye Yuan fue fácilmente rechazada por Suyi-san. Ki. Otro dedo yang absoluto de Ye Yuan disparó hacia Suyi-san con una fuerza anormalmente feroz e incomparable, pero fue defendido por él nuevamente.
Sin embargo, Ye Yuan no se sintió desanimado. De hecho, se emocionó más mientras luchaba. No necesitaba considerar el problema de la defensa por completo, ya que desataba todos los movimientos que conocía una y otra vez. Si bien la amenaza para Suyisan no era grande, la otra parte tenía un aspecto muy irregular. El ataque de Ye Yuan no fue algo que pudiera ser lanzado por el reino Ki promedio de esencia de 9º nivel. Incluso si no usó su carta de triunfo más fuerte, la posición de las 9 espadas, sus ataques podrían causar un daño sustancial a los artistas marciales del reino de condensación espiritual de 2º nivel. Si Suyisan no hubiera llegado al reino de condensación espiritual de 4º nivel, solo estos movimientos podrían agotarlo hasta la muerte. Además, Ye Yuan estaba atacando salvajemente mientras que Suyisan solo podía soportar ser golpeado. Bajo la creciente y menguante, el ataque de Ye Yuan se volvió más feroz. Ye Yuan ya continuó los ataques imprudentes durante 2 días. Estos 2 días, aparte de comer, dormir y mediar, Ye Yuan pasó el resto del tiempo entrenando con Suyisan. Con un saco de arena humano tan libre, golpearlo fue muy agradable y satisfactorio. Cuanto más golpeaba Ye Yuan, más excitado se ponía. Cuanto más golpeaba, más no conocía la fatiga. A veces, cuando se emocionaba, podía pelear por varias horas a la vez. En contraste, Suyisan ya estaba al borde del colapso siendo atormentado por Ye Yuan. Simplemente no podía entender cómo Ye Yuan tenía una resistencia tan increíble cuando era simplemente un reino Ki de esencia de 9º nivel. Con un ataque tan poderoso, lógicamente hablando, el gasto de energía de la esencia debería ser enorme. Pero Ye Yuan podía luchar durante varias horas a la vez y no necesitaba consumir ki devolviendo las píldoras. Incluso si él fuera el que realizaba los frenéticos ataques, probablemente no podría mantenerse durante 2 horas. Sin embargo, estaban el reino de condensación espiritual de 4º nivel y el reino de ki de esencia de 9º nivel en el mismo nivel. No es que Suyisan no pensara en atacar furtivamente a Ye Yuan, pero el aura de Yuan Fei permaneció indistintamente clavado en él todo este tiempo, dejándolo sin atreverse a hacer ningún movimiento imprudente. Suyisan creía que mientras él tomara represalias una vez, lo que lo esperaba definitivamente era un golpe relámpago. Ya había presenciado el terror de este rey simio. Fue completamente incapaz de durar ni una ronda con él. Estos 2 días, Yuan Fei también había estado observando los ataques sin sentido de Ye Yuan todo el tiempo. A veces, su mirada brillaba. No estaba seguro de lo que estaba pensando. Más bien, fue Nan Fengzhou quien no tuvo nada que hacer estos 2 días. Pero también tenía un nudo en el corazón que no estaba resuelto y estaba algo abrumado por las preocupaciones. Ye Yuan había escuchado Nanfeng este apellido. Lo más probable es que ya haya adivinado su identidad. Nanfeng era el apellido imperial. Nadie lo ignoraba en el estado de Qin. Nan Fengzhou y su tía ya se consideraban muy buenos amigos con Ye Yuan. Pero siempre habían ocultado su identidad. No importa que, no era muy justificable. Estos 2 días, Ye Yuan estaba consolidando su reino de cultivo con toda su fuerza, por lo que no se molestó por completo en este asunto. Una vez que él rompiera su reino de cultivación, ¿profundizaría en este asunto? ¿Se alejaría él de ella? Nan Fengzhou comenzó a ponerse algo ansiosa por sus ganancias y pérdidas. Después de que pasó otro día, Ye Yuan continuó desatando sus ataques desenfrenados contra Suyisan como de costumbre. De repente, Ye Yuan detuvo sus ataques y se sentó con las piernas cruzadas. Yuan Fei entrecerró los ojos y pareció haber adivinado algo. Su cuerpo se movió, y apareció instantáneamente entre Ye Yuan y Suyisan, aislando a los dos. Suyisan también parecía haber adivinado algo y sabía que era imposible para Yuan Fei darle la oportunidad de acercarse a Ye Yuan. Por lo tanto, se retiró a los lados con sensatez y meditó por su cuenta. Ye Yuan quería avanzar, y Suyisan también necesitaba recuperarse. Aunque no sentía que Ye Yuan pudiera ir directamente al reino de condensación espiritual, aún así era mejor prepararse para todo. ¿Qué tipo de broma fue esta? 9º nivel esencia Ki reino directamente rompiendo el reino de condensación de espíritu. Incluso su viejo no se atrevió a hacer eso en ese entonces. No solo su padre, Su Yulin, sino también Lord Dean, Wang Donggai, Nan Fengyi, estos conocidos expertos del reino de formación de cristales, ¿quién de ellos no era un talento sin igual en ese entonces? Pero ninguno de ellos se atrevió a ir directamente al reino de condensación espiritual cuando estaban en el reino Ki de esencia de 9º nivel. ¿Qué tipo de broma fue esta?
La transición desde el reino de condensación espiritual de medio paso fue el método para impactar el reino de condensación espiritual confundido por innumerables antepasados. ¿Y Yuan desea desafiar a innumerables antepasados con su propia fuerza? Incluso un genio como Suyi-san se preparó para medio año completo. En aquel entonces, cuando Nanfen Zirou entró en el reino de condensación espiritual, la cantidad de tiempo para la que se preparó fue un poco menor que Suyi-san, pero aún quedaba entre 4 y 5 meses. Sin embargo, Ye Yuan no hizo ningún tipo de preparación. Solo usó unos días para consolidar su reino de cultivo y luego inició un avance directo. Si tuvo éxito, entonces, ¿cómo contaron ellos, los llamados genios? Nanfen Zirou vio que Ye Yuan se estaba preparando para avanzar y también se puso nervioso de inmediato. A pesar de que Ye Yuan lo dijo como si tuviera mucha confianza, este tipo de asunto como desafiar los límites conocidos por los artistas marciales todavía hizo que Nanfen Zirou se sintiera bastante preocupado. Un reino importante no se podía romper como y cuando se quisiera. Enfrentando el avance hacia el reino de condensación espiritual, nadie se atrevió a ser negligente en lo más mínimo. Porque si el asalto fallara, sufrirían diversos grados de lesiones, posiblemente incluso enfrentando el riesgo de una caída en el cultivo. Aunque podría ser cultivado una vez más, la dificultad al impactar el cuello de botella la próxima vez aumentaría enormemente. Esta fue también la razón por la cual todos los artistas marciales serían extremadamente prudentes al abrirse paso hacia el reino de condensación espiritual. Debes tener éxito, Ye Yuan. Nanfen Zirou aplaudió en silencio. Sabía que si Ye Yuan no podía penetrar, Luer moriría con seguridad. Una vez que Luer muera, el golpe a Ye Yuan definitivamente sería enorme. Esto era algo que Nanfen Zirou no deseaba ver. Ye Yuan solo se sentó así con las piernas cruzadas durante una hora, el aura en su cuerpo se estabilizó gradualmente. Sus ojos se abrieron de repente. Al recuperar una píldora de oleada de espíritus de su anillo de almacenamiento para consumir, le dijo a Yuan Fei. Yuan Fei, ayuda a protegerme. Voy a comenzar el avance. Observe a Suyi-san correctamente y no lo deje escapar. Esté tranquilo y avance, joven maestro. Aquí está Yuan Fei para todo, respondió Yuan Fei. Ye Yuan asintió y volvió a cerrar los ojos. No muy lejos, Suyi-san fue testigo de esta escena y estaba secretamente alarmado en su corazón. Ye Yuan realmente podría comunicarse con esta bestia demoníaca. No es de extrañar que pudiera someter a esta bestia demoníaca de nivel 3. Había realmente innumerables secretos en el cuerpo de Ye Yuan. Ye Yuan ajustó su condición y consumió la píldora de oleada de espíritus, y comenzó oficialmente el intento de penetrar en el reino de condensación de espíritus. Si bien los espectadores sintieron que Ye Yuan impactando el reino de condensación espiritual estaba lleno de un peligro incomparable, para la parte involucrada, Ye Yuan, no fue realmente una cosa muy sorprendente. Su comprensión hacia el cielo y la energía de la esencia de la tierra superó considerablemente a cualquier supuesto experto en el estado de Qin. La comprensión de los expertos del reino de la formación de cristal hacia la energía de la esencia del cielo y la tierra ni siquiera era adecuada para llevar zapatos para Ye Yuan. Para ellos, el reino de condensación espiritual era una cresta masiva. Para Ye Yuan, el reino de condensación espiritual era simplemente un pequeño umbral. Eso es todo. La píldora Spirit Surge que entraba en su abdomen era como arrojar una pequeña piedra sobre la superficie de un lago tranquilo, rompiendo el estado de equilibrio original de la energía de la esencia dentro del cuerpo de Ye Yuan. Prácticamente instantáneamente, la energía de la esencia dentro del Dantian de Ye Yuan explotó. Cortejar. Cortejar. Un torbellino comenzó a aullar debajo de Ye Yuan. Este torbellino se agranda continuamente, expandiéndose más, azotando las hojas caídas. La esencia de la tempestad de energía. Comenzado. Capítulo 148. 9 gotas de líquido espiritual. Un vórtice formado a partir de la tempestad de energía de la esencia produjo un tornado violento, y esta tormenta se hizo cada vez más grande. The Endless Forest era originalmente una tierra rica en esencia de energía. Ye Yuan imprudentemente absorbió toda la energía de la esencia convergiendo sin ningún cuidado, fluyendo hacia su Dantian. ¿Qué está pasando? Esta tormenta de energía de esencia no está bien. Suyi-san exclamó en estado de shock. En aquel entonces, la tormenta de energía de esencia que causó cuando él mismo irrumpió en el reino de condensación espiritual fue simplemente un pequeño aprendiz en presencia de un gran hechicero en comparación con Ye Yuan.
La tempestad de energía de esencia de Ye Yuan le dio la sensación de que era una gran inundación o una bestia salvaje, incomparablemente violenta. Con una energía de esencia tan violenta y turbulenta que brota incesantemente del Dantian, ¿no explotaría el Dantian? Jeje, explótala. Rámpelo. Veamos cómo te posturas después de que explote. Suyi-san se reía internamente por su desgracia. Pero justo cuando estaba disfrutando de la desgracia de otros, su collar fue repentinamente agarrado por detrás, levantándolo como si llevara un pollito. Xuan Fei llevó a Suyi-san y rápidamente se dirigió hacia la distancia. Nan Fengzhou nos siguió detrás de ellos. La tormenta de energía de la esencia formada por el avance de Ye Yuan se hizo cada vez más grande, casi a punto de extenderse por aquí. Por lo tanto, Xuan Fei trajo decisivamente a todos a retirarse a cierta distancia. Suyi-san, que estaba siendo arrastrada, sintió una vergüenza y humillación insoportables. Pero frente a una bestia demoníaca de nivel 3, ¿qué podría hacer? No quería terminar como los hermanos Chang, siendo destrozado por esos malditos simios. Xuan Fei aterrizó muy lejos después de unos pocos destellos. Aproximadamente a 1000 pies de distancia de Ye Yuan. Incluso con tal distancia, aún podían sentir esa creciente tormenta de energía de esencia. La expansión de la tormenta de energía de esencia no mostró signos de detenerse. En cambio, se hizo aún más grande. Ye Yuan estaba situado en el ojo de la tormenta de energía de la esencia, ajeno a todo lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Actualmente, todos sus pensamientos fueron puestos en refinar la energía de la esencia. A diferencia de la energía de la esencia salvaje en el mundo exterior, la energía de la esencia dentro del cuerpo de Ye Yuan era increíblemente mansa. Si la energía de la esencia en el mundo exterior era una bestia salvaje violenta, entonces el arte divino de las cerdas espirituales 9 Yan era un domador de bestias poderoso. La energía de la esencia que pasó por su domesticación se volvió muy obediente. Ye Yuan estaba actualmente girando el arte divino de las cerdas espirituales 9 Yan, el método de cultivo de la segunda fase del capítulo mortal. Tampoco esperaba que irrumpir en el reino de condensación espiritual en realidad requeriría una cantidad tan enorme de energía de esencia. No es de extrañar que Spirit Bristle Divine King fuera tan poderoso. Esto solo estaba llegando al reino de condensación espiritual, y la energía de esencia necesaria ya era tan titánica. Si uno entrara en el reino del Rey Divino, ¿cuán aterradora sería la cantidad de energía de esencia requerida? Ye Yuan era como una pequeña abeja diligente, refinando la energía de la esencia sin parar usando el arte divino de las cerdas espirituales 9 Yan, y luego enviándolo a su Dantian. La energía de la esencia dentro del Dantian se acumuló cada vez más, inflando gradualmente el Dantian de Ye Yuan hasta el límite. Y en este momento, la coyuntura crítica de irrumpir en el reino de condensación espiritual había llegado, y eso era reunir el ki y licuarlo. Sin embargo, Ye Yuan no se molestó por la energía de la esencia dentro del Dantian sino que continuó refinando la energía de la esencia sin cesar, vertiéndola constantemente en el Dantian. El Dantian de Ye Yuan se infló aún más con el riesgo de explotar en cualquier momento. Si él no tomara medidas de inmediato, realmente podría ser como Suyi-san lo deseaba. Rellenando el Dantian tan lleno que explota. De ninguna manera, ¿verdad? Ye Yuan sigue refinando la energía de la esencia. Su Dantian probablemente está a punto de explotar de la plenitud, ¿verdad? Resulta que ni siquiera sabía cómo impactar el reino de condensación espiritual. Realmente apostar conmigo haciendo un reclamo tan desvergonzado. Jajaja. Suyi-san estaba lleno de deleite por su desgracia. Nan Fengzhou lo miró ferozmente y dijo enojado. Cierra la boca por mí. Si Ye Yuan muere, el rey mono también te matará. Por lo tanto, será mejor que reces para que él sobreviva. Al menos de esa manera, teóricamente aún tienes la posibilidad de seguir con vida. Suyi-san estaba lleno de desdén cuando dijo. Incluso si se abre paso hacia el reino de condensación espiritual, es simplemente el reino de condensación espiritual de primer nivel. Soy una pequeña etapa más alta que él. ¿Estás tan seguro de que él puede vencerme? Nan Fengzhou se burló fríamente y dijo. ¿No era Lin Tianchen también un pequeño escenario más alto que Ye Yuan en ese entonces? ¿Y cuál fue su resultado final? ¿Crees que Ye Yuan es un tonto? ¿Sugerir un duelo semejante en las circunstancias en que no tenía confianza? Me atrevo a apostar que mientras él entre al reino de condensación espiritual, matarlo será tan simple como matar a un perro. Luego tiene que abrirse paso hasta el reino de condensación espiritual. Lo miras a él.
En este momento, ¿cuál es la diferencia con el suicidio? Su Yi-san permaneció terco. Nan Fenzirou no hizo ningún sonido esta vez. Las acciones de Ye Yuan realmente no fueron diferentes de suicidarse. Lo que Ye Yuan necesitaba hacer en este momento era reunir el ki y licuarlo, no refinar la energía de la esencia. No importa cuán grande sea el dantian de un artista marcial, tampoco podría contener tanta energía de esencia. Nan Fenzirou miró a Ye Yuan a lo lejos. Sus ojos llenos de preocupación. Más bien, fue Yuan Fei quien miró a los brillantes ojos de Ye Yuan, sin saber si era preocupación o tranquilidad en esa cara de mono. Ye Yuan, naturalmente, no sabía lo que estaban pensando. Justo cuando su dantian estaba a punto de explotar, un flujo cálido de ki se vertió en el dantian, envolviendo la violenta energía de la esencia. Este flujo de ki fue precisamente la fuerza medicinal transformada de la píldora Spirit Surge. Este flujo de fuerza medicinal era como un bolsillo apretado, envolviendo toda la energía de la esencia inflada firmemente dentro. No importa cómo se hincharon, fue en vano. Con la ayuda de la fuerza medicinal de la píldora Spirit Surge, el dantian de Ye Yuan se recuperó rápidamente a su tamaño original, mientras que esa energía de esencia recién refinada fue comprimida por la fuerza medicinal. Finalmente, la energía de la esencia dentro del cuerpo de Ye Yuan alcanzó la saturación. No pudo continuar refinando la energía de la esencia, por lo que comenzó a condensar el ki recogido en líquido de acuerdo con el método del arte divino de cerdas espirituales 9 Yan. Tan pronto como se giró el método de cultivo, la energía de la esencia dentro del dantian comenzó a formar un ciclón. Mientras que, al mismo tiempo, la fuerza medicinal de la píldora Spirit Surge y la energía de la esencia que se refinaron se fusionaron, haciendo que la energía de la esencia dentro del dantian de Ye Yuan se volviera aún más masiva. La píldora Spirit Surge ya contenía cantidades masivas de energía de esencia para ayudar a los artistas marciales a avanzar hacia el reino de condensación de espíritu bajo los efectos de otras hierbas medicinales. La fórmula de la píldora Spirit Surge Pill no fue muy útil para Ye Yuan, pero podría provocar una tormenta de sangre en el estado de Qin. Esta fue la mejor píldora medicinal complementaria que Ye Yuan sabía para atacar el reino de condensación espiritual. Bajo la guía del arte divino de las cerdas espirituales 9 Yan, el ciclón dentro del dantian de Ye Yuan se hizo cada vez más pequeño y cada vez más condensado. La energía de la esencia originalmente sin forma se transformó en una bruma nebulosa dentro de su dantian. Sin embargo, la niebla era inestable en este momento y aún no había formado realmente el estado líquido de la energía de la esencia. Este fue también el momento más crucial de reunir ki para licuarlo. Estas nieblas parecían estar a solo un paso de la energía de la esencia licuada, pero este también fue el período más inestable. Una vez que ocurría un rebote, la energía de la esencia volvería rápidamente a su estado original. Si fuera menor, el reino de cultivo del artista marcial caería. Pero si fuera grave, el dantian sufriría daños, afectando el cultivo futuro. El aspecto increíble del arte divino de las cerdas del espíritu 9 Yan fue que era incomparablemente tiránico. Con una ley de cultivo tan dominante, ¿cómo podría darles a estas nieblas la oportunidad de recuperarse? Bajo la abrumadora opresión del arte divino de las cerdas espirituales 9 Yan, esta niebla finalmente continuó condensándose juntas. Goteo. Un estado líquido de energía de esencia goteaba. El primer Spirit Liquid había tomado forma completamente. Sin embargo, esto fue simplemente el comienzo. Goteo. Goteo. Gotas de Spirit cayeron. Al final, 9 gotas de Spirit Liquid tomaron forma completamente. 9 gotas de líquido espiritual. No esperaba que el avance esta vez fuera realmente tan perfecto, mucho más fuerte en comparación con mi vida anterior. Ye Yuan jadeó con admiración. Sin embargo, el avance hacia el reino de condensación espiritual aún no había terminado. Capítulo 149. Transformación del alma divina. ¿Cómo es? Atónito, ¿verdad? Nan Fenzirou miró a su Yi-san con la mandíbula floja y parecía estar muy complacida consigo misma, como si ella fuera la que se abrió paso. Su Yi-san estaba realmente confundido. La energía de la esencia que Ye Yuan absorbió fue varias veces mayor que la de los demás. Con una cantidad tan colosal de energía de esencia, ¿no debería reventar al dantian? ¿Podría ser que Ye Yuan fuera un fenómeno natural con un dantian varias veces más grande que la persona promedio? ¿Qué tipo de broma fue esta? Esto no fue un genio sino un bicho raro. Mirando la apariencia de Ye Yuan, no parecía que su dantian fuera varias veces más grande que otros.
Sin embargo, ¿cómo demonios lo hizo? Oye, ¿quieres adivinar cuántas gotas de líquido espiritual se formaron Yuan? Supongo que definitivamente son 7 gotas, tal vez incluso 8 gotas. Suyisan saltó como un gato al que le pisaron la cola cuando escuchó eso. 8 gotas. ¿Cómo es eso posible? Olvídate de nuestro estado de Qin, incluso en todo el dominio de la secta de la nube tranquila, el récord más alto actual es de solo 6 gotas. No importa cuán monstruoso sea Yuan, 7 gotas ya son el pináculo. ¿Cómo pueden ser 8 gotas? ¿Por qué no puede ser posible? Dijiste que era imposible para él irrumpir directamente en el reino de condensación espiritual, pero ahora, ¿no lo hizo? Además, también viste esa tormenta de energía de esencia justo ahora. Era varias veces el tamaño de cuando nos abrimos paso. Una tormenta de energía de esencia tan aterradora, condensar 8 gotas tampoco debería ser extraño, ¿verdad? Quizás. Quizás gran parte de la energía de la esencia fue desperdiciada por él. Eso debe ser. Idiota. Todavía te niegas a aceptar la realidad incluso ahora. Nan Fenzirou ya no podía molestarse con él. 9 representaba el pináculo de los números. Como artista marcial del reino de condensación espiritual de primer nivel, la mayor parte era condensar 9 gotas de líquido espiritual. Durante el proceso de los artistas marciales que cultivaron la energía de la esencia, también fue el proceso de usar la energía de la esencia para fortalecer todo el cuerpo. Era solo que los efectos fortalecedores para el alma divina eran demasiado pobres y muy difíciles de detectar. Pero cada avance en un reino importante causaría un salto cualitativo en términos de fortalecimiento del cuerpo. El alma divina también seguiría y experimentaría un cambio cualitativo, que resultaría en una transformación única. Sin embargo, incluso después de que los artistas marciales ingresen al reino de condensación de espíritus y su Dantian reciba un inmenso impulso, como máximo podría soportar un total de 9 gotas de líquido espiritual. Más solo daría como resultado que el Dantian explotara. Cada una de estas 9 gotas de líquido espiritual contenía una cantidad colosal de energía de esencia. Cada gota era prácticamente la suma total de la energía de la esencia mantenida en reserva por Essence Key Realms. Uno podría imaginar cuán formidables eran 9 gotas de líquido espiritual. Sin embargo, para que un artista marcial logre 9 gotas de líquido espiritual cuando ingrese al reino de condensación espiritual, solo podría describirse usando estas palabras. Tan difícil como ascender al cielo. La gran mayoría de los artistas marciales del reino de condensación espiritual se condensaron entre 1 y 3 gotas. Algunos geniales artistas marciales podrían condensar 4 gotas y más. Como Nan Fenzirou y Suyisan, ambos condensaron 4 gotas de líquido espiritual. Pero por encima de las 4 gotas, habría un gran pico en dificultad. Debido a que cuanto más líquido espiritual se condensara, más energía de esencia se requeriría. Y el Dantian de un artista marcial simplemente no podía soportar una energía de esencia tan horrible. La razón por la que Lontan pudo suprimir todo con su cultivo del reino de condensación espiritual de tercer nivel fue que condensó 5 gotas de líquido espiritual. Cada avance del reino en el reino de condensación espiritual, debido a las limitaciones del Dantian, solo podría condensar una vez más la misma cantidad formada en el reino de condensación espiritual de primer nivel. Es decir, cuando Lontan estaba en el reino de condensación espiritual de tercer nivel, ya tenía 15 gotas de líquido espiritual, mientras que otros estudiantes del reino de condensación espiritual de cuarto nivel simplemente poseían 16 gotas de líquido espiritual. Para los genios de la percepción como Lontan, una diferencia tan pequeña era simplemente indigna de ser mencionada. Por lo tanto, podría ocupar firmemente el lugar del número 1 en el rollo marcial. En otras palabras, la cantidad de gotas de líquido espiritual condensadas cuando se abren paso hasta el reino de condensación espiritual representaba el tipo de alturas que un artista marcial podría alcanzar en el futuro. Solo piensa en ello. Cuando un artista marcial de 9 gotas de líquido espiritual está en el reino de condensación espiritual de noveno nivel, serían 9 por 9, 81 gotas de líquido espiritual. Mientras que un artista marcial de una gota líquida de un espíritu solo tendría 9 gotas líquidas de espíritu. Era simplemente imposible compensar este tipo de diferencia con otros aspectos. Por supuesto, la gran mayoría de los artistas marciales estaban en 3 caídas y menos. Por lo tanto, la diferencia entre ellos no sería demasiado distinta. Era solo que si 3 caídas y los artistas marciales por debajo no tenían ninguna oportunidad de suerte que desafiara el cielo, se detendrían en el reino de condensación espiritual en esta vida.
Desear avanzar hacia el reino de la formación de cristal sería imposiblemente difícil. Para querer penetrar en el reino de formación de cristal, uno debe poseer al menos 4 gotas de líquido espiritual y superiores. Aún así, no todos podrían penetrar en el reino de formación de cristal. Cuanto más líquido espiritual, mayores serán las posibilidades de avanzar al reino de formación de cristal. Sin embargo, solo había 2 artistas marciales que condensaron 6 gotas de líquido espiritual cuando estaban en el reino de condensación espiritual de primer nivel en todo el dominio de la secta de la nube tranquila. Uno de ellos era el actual líder de la secta de la nube tranquila, Ian Raceles. La dificultad de condensar 6 gotas de líquido espiritual fue evidente a partir de esto. En cuanto a 7 gotas y más, esos eran todos mitos. Al menos dentro del dominio de la secta de la nube tranquila, condensar 7 gotas de líquido espiritual era completamente desconocido. Esta fue también la razón por la cual Suyi-san estaba tan asombrado. Incluso si no creyera que Ie Yuan podría condensar 8 gotas de líquido espiritual, no podría refutar el hecho de que Ie Yuan condensó 7 gotas de líquido espiritual. Eso se debió a que la cantidad de energía de esencia que Ie Yuan absorbió en este momento excedió la cantidad que absorbió en ese entonces demasiado. Superó con creces el volumen de energía esencial requerido para 6 gotas de líquido espiritual. Es decir, Ie Yuan ya había superado a todos en el dominio de la secta de la nube tranquila. Este hecho hizo que Suyi-san se sintiera infinitamente deprimido, infinitamente celoso y también completamente aterrorizado. Efectivamente, el grado de monstruosidad de Ie Yuan ya superó con creces su comprensión. 7 gotas líquidas de espíritu. Eso significaba que no importaba cuán casualmente Ie Yuan se cultivara en el futuro, podía cultivarse en el reino de formación de cristal. Además, Ie Yuan ya era tan aterrador mientras estaba en el reino Qi de la esencia de 9º nivel. Ahora que condensó 7 gotas de líquido espiritual de una vez, ¿hasta qué punto se dispararía su fuerza? Si supiera que Ie Yuan no condensó 7 gotas de líquido espiritual, sino las 9 gotas en las que ni siquiera se atrevió a pensar, ¿quién sabía qué pensaría? En realidad, no solo Suyi-san no se atreve a imaginarlo, sino que incluso Nanfen Zero tampoco se atrevió a imaginar eso. Ella dijo que 8 gotas de líquido espiritual solo para ridiculizar a Suyi-san. Hablando honestamente, incluso ella realmente no creía que Ie Yuan pudiera condensar 8 gotas de líquido espiritual. ¿Por qué? Eso sería demasiado inhumano. 9 gotas de líquido espiritual. No esperaba que el avance a vez fuera realmente tan perfecto, mucho más fuerte en comparación con mi vida anterior. Ie Yuan también se sintió bastante emocional. En su vida anterior, Ie Yuan solo condensó 7 gotas de líquido espiritual. Entre los poderes del pináculo en el reino divino, 7 gotas de líquido espiritual no se consideraron muy impresionantes. Los genios azul verdadero condensaron 9 gotas líquidas de espíritu. En los reinos inferiores, 9 gotas de líquido espiritual eran algo que solo existía en las leyendas. Pero en el reino divino, había algunas personas que podían lograrlo. Por supuesto, eso también se debió a que Ie Yuan no tenía ningún interés en el camino marcial. De lo contrario, con su grado de monstruosidad, 9 gotas de líquido espiritual no fueron tan asombrosas. Pero esta vez, bajo los efectos dobles de la píldora de oleada de espíritus y el arte divino de las cerdas espirituales 9 Yang, finalmente logró las 9 gotas perfectas de líquido espiritual. En ese momento, Ie Yuan de repente sintió que su alma divina temblaba y un dolor desgarrador se transmitió. Sí. Muy doloroso. ¿Está empezando? El líquido espiritual de condensación solo estaba cumpliendo la mitad del avance hacia el reino de condensación espiritual. Aún quedaba otra mitad, que era el bautismo del alma divina. Este fue el verdadero sentido del primer cambio cualitativo del alma divina del artista marcial. Era de vital importancia. Capítulo 150. Cambio repentino en la situación. Grieta. Grieta. Inicialmente, los vastos cielos despejados del bosque infinito tuvieron un cambio abrupto y fueron cubiertos por capas sobre capas de nubes oscuras. Incontables rayos de relámpagos centellearon en el cielo, mientras el sonido del trueno provenía de lejos a cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? La tez de Suyi-san se volvió pálida. Nunca había visto un clima tan anormal y podía sentir instintivamente que las cosas no estaban del todo bien. La sensación de que este cambio repentino en la situación no parecía haberse formado naturalmente. Más bien, parecía un fenómeno provocado cuando una central eléctrica rompió los reinos de cultivo.
Los ojos de Yuan Fei brillaron como si pareciera saber lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, palmeó ligeramente el hombro de Nan Fengzhou, y su otra mano levantó a su Yisan como un pollito mientras se alejaba aún más en la distancia. Esta vez, Yuan Fei se alejó aún más lejos de Ye Yuan. Una distancia de varias millas. Tortazo. Yuan Fei arrojó casualmente a su Yisan, pero su mirada estaba fija en el lugar donde Ye Yuan estaba abriéndose paso. Nan Fengzhou también la atrapó en ese momento mientras miraba a Yuan Fei con total desconcierto. Ella realmente quería preguntarle a Yuan Fei qué pasó en el mundo, pero no pudieron comunicarse, por lo que Yuan Fei no lo entendería incluso si ella preguntara. Pero mirando las acciones de Yuan Fei, ¿podría ser que la fuente de fenómeno fuera en realidad Ye Yuan? ¿Cómo fue esto posible? Tal fenómeno era imposible de tener incluso si uno penetraba en el reino de formación de cristal, y mucho menos en el reino de condensación espiritual. ¿Qué pasó en el cuerpo de Ye Yuan? Su Yisan se levantó miserablemente y se encontró con la mirada desconcertada de Nan Fengzhou. Involuntariamente se enojó. No me mires. ¿Cómo sabría lo que pasó? Este Ye Yuan es un fenómeno natural. Monstruo. Monstruo. Su Yisan no se atrevió a enojarse con Yuan Fei, por lo que solo pudo decir monstruo 3 veces consecutivas para expresar su disgusto y, al mismo tiempo, ocultar el profundo shock en su corazón. A través de la reacción de Yuan Fei, Su Yisan claramente también se dio cuenta de que la fuente de fenómeno era Ye Yuan. Sin embargo, simplemente no podía entender cómo Ye Yuan podía invocar un fenómeno tan horrible cuando simplemente estaba llegando al reino de condensación espiritual. Nan Fengzhou se quedó sin palabras por un tiempo antes de decir. Ye Yuan está reuniendo ki y luego licuándolo ya está completo. Ahora, debería ser la transformación del alma divina. ¿Pero la transformación del alma divina invocaría tal fenómeno? ¿Podría ser debido a que él condensa 7 gotas de líquido espiritual? Ya dije que no lo sé. La transformación del alma divina es simplemente simbólica. ¿Cómo puede desencadenar tal fenómeno? Su Yisan dijo enojada. Nan Fengzhou lo pensó durante mucho tiempo y tampoco pudo dar una explicación. Solo podía observar de cerca los movimientos de Ye Yuan. Mientras tanto, a más de 10.000 millas de distancia, en la secta de la nube tranquila, un anciano lleno de un porte parecido a un sabio salió de su reclusión y miró el fenómeno a lo lejos con una expresión grave. Se acabó en el bosque sin fin. ¿Qué pasó? ¿Podrían hacer otra bestia demoníaca de nivel 4? Pero tampoco es posible que las bestias demoníacas de nivel 4 desencadenen tal fenómeno. En algún lugar del bosque sin fin, un anciano que solo era piel y huesos miró el fenómeno que dominaba los cielos con una expresión igualmente solemne. ¿Qué viejo demonio se abrió paso? Tal nivel de fenómeno es simplemente inconcebible. Será mejor que me quede más lejos de él. Al irrumpir en el bosque infinito, este tipo no tiene miedo de provocar a ese viejo demonio allí. Aunque el anciano tenía mucha curiosidad por lo que sucedió, todavía se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Al otro lado del bosque infinito, este lugar fue aclamado como una tierra prohibida para los humanos, el Valle de los 10.000 demonios. Había innumerables bestias demoníacas poderosas dentro. En la parte más profunda del Valle de los 10.000 demonios, dentro de una cueva, un joven realmente se sentó allí con las piernas cruzadas. El joven estaba actualmente entrenando en meditación cuando de repente abrió los ojos. Murmuró para sí mismo. Es el aura de un humano. Pensar que una existencia tan desafiante para el cielo apareció una vez más entre los humanos. ¡Qué pena! También estoy en la coyuntura más crítica en este momento. De lo contrario, iría a conocerlo. Terminando, el joven cerró los ojos nuevamente, cortando todos sus sentidos. En este instante, innumerables maestros en el mundo sin fin se sobresaltaron por el fenómeno causado por Ye Yuan. Era solo que, sin importar cómo pensaran, no se imaginaban que tal nivel de fenómeno fuera causado por un pequeño y endeble reino de condensación espiritual. Sin embargo, la condición corporal actual de Ye Yuan no fue excelente. Sí. ¿Por qué es tan dolorosa la transformación del alma divina en el reino de condensación espiritual? Ye Yuan estaba experimentando actualmente un dolor desgarrador, su alma divina se sentía como si estuviera siendo destrozada, haciéndole desear que estuviera muerto.
Ye Yuan tenía la experiencia pasada de irrumpir en el reino de condensación espiritual, por lo que, por supuesto, sabía de qué se trataba la transformación del alma divina del reino de condensación espiritual. Pero ahora, este tipo de agonía había superado en gran medida su experiencia. Aruk. Ye Yuan finalmente no pudo soportarlo más. Se agarró la cabeza y comenzó a rodar por el suelo con angustia. A lo lejos, Nan Fengzhou, que vio la situación, se alarmó mucho. Estaba a punto de lanzarse cuando Yuan Fei la detuvo. Rey Simio, ¿no puedes ver cuánto dolor siente Ye Yuan? Ve rápidamente y sálvalo. Nan Fengzhou estaba casi llorando. Yuan Fei solo sacudió la cabeza y no tenía ninguna intención de dirigirse. Yuan Fei. Ye Yuan es tu maestro. Si algo le sucede, también sufrirás represalias. Nan Fengzhou amenazó cuando vio que no podía persuadir a Yuan Fei. Yuan Fei volvió a agitar las manos y siguió sin moverse. Nan Fengzhou vio a Ye Yuan dando vueltas sin parar en el suelo, como si sufriera un dolor cada vez más tormentoso y ya no pudiera soportarlo. Levantó una palma para atacar a Yuan Fei. Sin embargo, la velocidad de Yuan Fei era incluso mayor que la de ella. Le dio un golpe directo a la nuca de Nan Fengzhou y Nan Fengzhou se desmayó rápidamente. Su Yi-san, que estaba mirando a los lados, no tenía claro qué estaba pasando. ¿Este Yuan Fei realmente quería ver morir a Ye Yuan? Sin embargo, Yuan Fei no le dio mucho tiempo para reflexionar. Con el mismo corte manual, su Yi-san también se desmayó. Terminando esto, Yuan Fei se sentó en el suelo y observó en silencio a Ye Yuan que estaba luchando en el suelo. El actual Ye Yuan sintió que todo su cuerpo estaba a punto de ser destrozado. Incluso como alguien que había pasado por 2 vidas, nunca había probado este tipo de sentimiento. He Qingyun era un experto en términos de almas. De lo contrario, no habría sido posible para él convertirse en el emperador de alquimia más joven. Sin embargo, nunca había experimentado este tipo de tormento, incluso durante su vida anterior, donde rompió tantos reinos de cultivo. Esto solo estaba llegando al reino de condensación espiritual. La mente de Ye Yuan estaba a punto de extinguirse. Durante este tiempo, fue el deseo hacia la vida lo que lo sostuvo, haciendo que su alma preservara ese último rastro de claridad y eternidad. Él, He Qingyun, quería vengarse. Él, He Qingyun, quería cargar de vuelta al reino divino y matar a ese traidor con sus propias manos. He Kanglan todavía vivía bien en el reino divino. ¿Cómo podría él, He Qingyun, morir así? Ye Yuan no fue resignado. Usando su último rastro de claridad, Ye Yuan giró el encantamiento del alma de los 1000 aumentos. Esta fue su primera vez girando el encantamiento de las 1000 almas en aumento en esta vida. Porque cultivar la fuerza del alma por debajo del reino de condensación espiritual no tenía ningún significado en absoluto. Aún así, la familiaridad de Ye Yuan hacia el encantamiento de las 1000 almas en aumento se originó en las partes más profundas del alma. En su vida anterior, cultivó esta técnica innumerables veces. Esta habilidad era similar a una parte de su cuerpo. En su vida anterior, He Qingyun no tenía mucho interés en los métodos de cultivo y tampoco le interesaban las técnicas marciales. Solo estaba enamorado de los manuales del alma. Como alquimista, He Qingyun no podría prescindir de los manuales del alma. Sin embargo, el encantamiento de las 1000 almas en aumento que había demostrado su eficacia cada vez, en realidad falló esta vez. ¿Cómo fue esto posible? Pensamientos del traductor. Celezoata. Profesor Regius. Los nombres están de vuelta. De nuevo. Solo para recapitular. He Qingyun igual nombre de Ye Yuan en el reino divino. He Kanglan igual hermano aprendiz mayor de Ye Yuan, el traidor que lo mató a él y a su padre.